Dos niñas fueron en sus patinetas a la tienda a comprar algunos bocadillos. Pero este simple viaje dio un giro oscuro y los detalles son realmente impactantes. Con los años hubo muchos giros inesperados en esta historia, algunos casi increíbles, y el final fue bastante sorprendente. Micaela Garrick nació el 24 de enero de 1979 en Oakland, California. Fue la primera hija largamente esperada que sus padres habían estado esperando después de 5 años de intentarlo. Más tarde, los padres de Micaela tuvieron 2 hijos más, y todos se mudaron a un pueblo más tranquilo llamado Hayward. Era un lugar pacífico para su creciente familia. Micaela era una niña alegre típica, que disfrutaba jugando con sus hermanos y pasando tiempo con su mejor amiga Katrina. Estas niñas prácticamente vivían una frente a la otra, por lo que constantemente visitaban y jugaban cerca de sus casas. El 19 de noviembre de 1988, cuando Micaela tenía 9 años, ella y Katrina corrían de ida y vuelta entre sus casas, probándose diferentes atuendos para una actuación escolar. Fue un día alegre, ya que marcó el comienzo de las vacaciones de Acción de Gracias. Alrededor de las 10:00 de la mañana, el padre de Katrina le dio a su muñeca 5 para comprar algunos dulces. Las emocionadas niñas corrieron a la casa de Micaela para preguntarle a su mamá si podían ir a la tienda cercana, que estaba a menos de 1 milla de distancia. A la mamá de Micaela tenía dudas sobre dejarlas ir, porque ambas niñas tenían solo 9 años y nunca habían estado solas en la tienda antes. Aunque habían estado allí muchas veces, siempre era con familiares o vecinas mayores. Después de algunas discusiones, la mamá de Micaela estuvo de acuerdo con la condición de que comprarían dulces y se dirigirían directamente a casa. Estaba particularmente preocupada por la seguridad de Micaela, ya que era su primera hija tan esperada. Un verdadero milagro para sus padres ese día. La mamá de Micaela creía que no pasaría nada malo. La tienda estaba a poca distancia y las niñas planeaban montar sus scooters allí. Micaela corrió de regreso a la casa de Katrina. Tenían la intención de usar 2 scooters identificados, así que Katrina tomó el suyo y le pidió prestado otro a su hermano. Fueron a la tienda, dejaron sus scooters cerca y entraron para hacer sus compras. Cuando salieron, se enfrascaron en una conversación y se olvidaron por completo de sus scooters. Comenzaron a caminar a casa, pero rápidamente se dieron cuenta de su error y regresaron a donde habían dejado los scooters. Scooters fue entonces cuando notaron que el scooter de Micaela había desaparecido, pensando que alguien lo había movido. Las chicas decidieron recorrer la tienda desde diferentes lados para encontrarlo. Micaela caminó por el estacionamiento y pronto vio su scooter junto a un auto. Estacionado a unos metros de la tienda, se dirigió hacia él. Pero de repente, Katrina escuchó un grito aterrador. Corrió de regreso y vio a un hombre agarrando a Micaela y obligándola a entrar al auto. Justo al lado de su scooter, el hombre regresó rápidamente al asiento del conductor y se alejó a toda velocidad. Katrina, sorprendida, regresó corriendo a la tienda y alertó al cajero sobre lo que acababa de ocurrir. El cajero llamó inmediatamente a la policía, que llegó al lugar en minutos. El empleado de la tienda también llamó al padre de Micaela, ya que se conocían, y le informaron de la situación. El padre de Micaela, acompañado por el padre de Katrina, corrió a la tienda, donde los investigadores ya estaban presentes. El hombre le dijo a su esposa que se quedara en casa junto al teléfono en caso de que la policía llamara. Los detectives enfrentaron varios desafíos de inmediato. No había cámaras de vigilancia cerca de la tienda y el único testigo del secuestro fue Katrina, que estaba en profundo shock y apenas podía hablar. A su padre se le permitió llevarla a casa. El cajero de la tienda proporcionó la primera pista. Mencionó que un hombre sospechoso había estado merodeando la tienda poco antes del secuestro. Había estacionado su auto, salió pero nunca entró a la tienda. En cambio, caminó por el edificio mirando por las ventanas y aparentemente observando a las chicas. El cajero tenía el presentimiento de que podría estar planeando robarla. Según su descripción, el hombre era blanco, de unos 30 años, y tenía un bigote prominente. Había llegado en un viejo sedán color marrón, pero el modelo y el número de placa no estaban claros. Después de recopilar la descripción del secuestrador, la policía creó un retrato compuesto y lo compartió con los medios. La noticia del secuestro se extendió rápidamente por toda la ciudad, e incluso más allá, dejando a la gente conmocionada. Un acto tan descarado podría ocurrir cerca de una zona concurrida de la ciudad. También difundieron el boceto y una descripción del automóvil del sospechoso a cientos de oficiales de patrulla en todo el condado. Los oficiales comenzaron a detener cualquier vehículo que coincidiera con la descripción, con la esperanza de encontrar a la niña con vida. Mientras tanto, los detectives entregaron el scooter de Maya a expertos forenses para su examen. Creían que el secuestrador había visto a Maya y Katrina llegar a la tienda y movió deliberadamente uno de los scooters cerca de la puerta trasera de su automóvil para facilitar el secuestro. Esto los llevó a pensar que sus huellas dactilares podrían estar en el scooter y, de hecho, encontraron una huella dactilar que no pertenecía a nadie en la familia de Katrina
ni a la niña de 9 años. Sin embargo, hubo un desafío: la huella dactilar era parcial, lo que dificultaba realizar una búsqueda en la base de datos. En esos días la tecnología no era lo suficientemente avanzada para tales procedimientos, por lo que la policía tuvo que confiar en comparaciones directas con posibles sospechosos. En la noche del día del secuestro, el FBI se había unido al caso, ya que había habido un aumento en las desapariciones de niños, no solo en Hayward, sino también en las ciudades cercanas. Sospechaban de una posible conexión entre el caso de Michaela y estas otras desapariciones. A pesar de la participación del FBI y la amplia cobertura mediática, hubo poco progreso en la localización de la niña desaparecida. Los padres de Michaela estaban comprensiblemente devastados. Su madre se culpó a sí misma por lo que había sucedido y recordó un incidente inquietante que ocurrió solo una semana antes del secuestro. Michaela se había despertado inusualmente temprano. Una mañana se sentó a la mesa de la cocina y afirmó que estaba escribiendo un poema. Esto era extraño, porque no era conocida por despertarse. Tan temprano mencionó que se había despertado por un ruido en el ático y se inspiró para escribir un poema sobre personas secuestradas y mantenidas en adictos no asesinados. En ese momento a su madre le pareció extraño que una niña de 9 años expresara tales ideas, pero después del secuestro adquirió un significado inquietante y casi místico. No pudo evitar preguntarse si Michaela había predicho sin saberlo su propio destino. En los 2 días posteriores al secuestro, la policía realizó esfuerzos exhaustivos para buscar al sospechoso y a la niña desaparecida. Sin embargo, enfrentaron numerosos desafíos y a pesar de sus mejores esfuerzos, no estaban más cerca de encontrar a Maya. Decidieron volver a visitar a Katrina con la esperanza de que pudiera proporcionar más información ahora que había pasado algún tiempo aquí. Los investigadores se encontraron con un giro desconcertante de los acontecimientos. La chica que había presenciado el secuestro y el cajero proporcionaron descripciones completamente diferentes de la apariencia del secuestrador. Según su relato, el hombre parecía tener alrededor de 20 años, con cabello largo despeinado de color claro que le llegaba a los hombros y una cara cubierta de granos. También notó sus ojos azules, que le recordaron a los ojos de un zorro. Katrina también recordó algunos detalles sobre el auto. Era un sedán beige, con una forma cuadrada y numerosas abolladuras. La policía rápidamente se dio cuenta de que el cajero les había dado una descripción de una persona completamente diferente. Su sospecha había surgido del comportamiento sospechoso de un hombre cerca de la tienda. Pero Katrina, que realmente había visto al secuestrador, describió a un hombre completamente diferente en el vehículo. Esto presentó un desafío significativo. Para los investigadores habían difundido un retrato compuesto inexacto del sospechoso a través de los medios y a los oficiales de patrulla, lo que llevó a todos a buscar a un individuo completamente diferente. Todo esto se desarrolló dentro de las cruciales primeras 48 horas posteriores al secuestro, el periodo más crítico. Para una resolución rápida, basada en la descripción de la niña, rápidamente crearon un nuevo retrato robot y lo redistribuyeron. Además, la policía decidió entrevistar a todos los hombres de la zona con condenas previas por delitos sexuales. Numerosos voluntarios también se unieron a los esfuerzos, yendo de puerta en puerta para entrevistar a los residentes, con la esperanza de que alguien reconociera al secuestrador o proporcionara cualquier otra información relevante. Publicaron miles de volantes con la foto de la niña y una descripción del incidente. Solo en los primeros días se distribuyeron la asombrosa cantidad de 42.0 de estos volantes. Después de varios días, recibieron su primera pista intrigante. 3 personas los contactaron para informarles de un viaje de senderismo en un vasto parque nacional cerca de su ciudad. Durante su excursión de excursionistas experimentados, se encontraron con huellas en el suelo. Notando que un juego pertenecía a un adulto y el otro a un niño, decidieron seguir estas pistas y finalmente tropezaron con una manta y envoltorios de comida rápida vacíos en el corazón del bosque. La policía consideró la posibilidad de que estas pistas pudieran estar conectadas con Maya y su secuestrador. El perfil psicológico, desarrollado por los expertos del FBI, también sugirió que el secuestrador probablemente llevaría a su víctima a un lugar lo más alejado posible de la civilización, dado el tamaño del parque y su proximidad a la ciudad. Parecía alinearse perfectamente con esta teoría. Los detectives decidieron buscar en el parque, utilizando todos los recursos disponibles. Peinaron el suelo, mientras helicópteros con imágenes térmicas escaneaban el área desde el aire. Sin embargo, todos sus esfuerzos no arrojaron resultados. No pudieron encontrar a la niña ni ninguna evidencia. La policía continuó buscando en otros parques, montañas y lugares remotos, pero todos condujeron a callejones sin salida en paralelo. Recibieron una cantidad asombrosa de pistas porque el caso recibió una amplia cobertura mediática a nivel nacional solo en el primer mes de la investigación. Recibieron alrededor de 4 pistas. Los investigadores lucharon por dar seguimiento a cada una, lo que resultó ser un gran desafío. El caso fue ampliamente discutido entre los residentes de la vecina San Francisco y ciudades cercanas. Incluso figuras conocidas hicieron llamados al público, instando a las personas a compartir cualquier información con la policía. Pronto se ofreció una recompensa sustancial de $7.000,
y la fotografía de Michaela apareció en millones de cajas de leche en todo el estado, a pesar de una amplia participación de la comunidad y una gran cantidad de pistas. Los detectives no pudieron hacer ningún progreso para fines de diciembre. Un mes y medio después de la búsqueda, la policía admitió que el único progreso logrado fue verificar miles de pistas. Desde entonces, no hubo progreso durante muchos meses. La policía continuó recibiendo numerosas pistas e investigó diligentemente cada una. Incluso la madre de Michaela realizó su propia investigación, estudiando casos similares y tratando de averiguar quién podría haber secuestrado a su hija. Todos se aferraron a la esperanza de que la niña todavía estuviera viva y que el perpetrador la estuviera manteniendo cautiva en algún lugar. En 1991, los detectives dirigieron su atención a un hombre de 43 años llamado Timothy Binder, y cuanto más profundizaban en sus antecedentes, más inquietante se volvía. Binder ya había estado bajo escrutinio policial antes del secuestro de Michaela debido a su comportamiento peculiar. Había estado enviando regalos, cartas y dinero a numerosas niñas. Algunas de estas cartas contenían pasajes bíblicos con frases como «Te he elegido y quédate conmigo». Los padres preocupados de algunas de estas niñas lo denunciaron a la policía, lo que llevó a un interrogatorio de Binder. Afirmó que simplemente estaba tratando de hacerse amigo de estas niñas, pensando que estaban solas. Sin embargo, la investigación reveló una historia preocupante. En 1985, Binder fue despedido de su trabajo en los servicios de protección infantil en Colorado por recopilar información personal sobre niña. Más tarde, les envió regalos, dinero y cartas. Durante un registro de su camioneta, las autoridades descubrieron muchas fotografías de niños y pasajes bíblicos que adornaban el interior. Además, Binder había sido arrestado previamente por intentar atraer a 2 niñas a su camioneta, aunque no se habían presentado cargos. Lo que es más extraño es que Binder visitaba con frecuencia las tumbas de niñas en los cementerios locales y pasaba una cantidad inusual de tiempo. Allí, sin embargo, la situación tomó un giro aún más oscuro. 6 meses antes del secuestro de Michaela, una niña de 7 años llamada Amber desapareció en las cercanías poco después. Binder se acercó a la madre de la niña para ofrecerle ayuda y visitar su casa con regularidad. Incluso le escribió una carta. La policía sugirió que la siguiente niña, desaparecida, tendría 9 años, varios meses después. Michaela, también de 9 años, fue secuestrada después de su desaparición. Binder hizo numerosas llamadas a su madre, visitó su casa y ofreció su ayuda. Pero el patrón inquietante no terminó allí. A principios de diciembre de 1988, Binder envió una tarjeta de Navidad a un perfilador del FBI con el que había hablado previamente. La tarjeta presentaba una ilustración de una niña sosteniendo 4 dedos. Poco después, una niña de 4 años desapareció en la misma ciudad a pesar de estas circunstancias inquietantes que constituyeron circunstancias circunstanciales. A los detectives obtuvieron una orden de registro para la casa de Binder, donde vivía con su esposa. Desafortunadamente, no pudieron encontrar ninguna pista concreta que lo vinculara con ninguno de los secuestros. Cuando las noticias sobre el extraño comportamiento de Binder llegaron a los periódicos, la gente comenzó a sospechar que podría ser un asesino en serie. Esto llevó al acoso y los ataques contra él y su familia. Finalmente demandó a las autoridades de la ciudad por difundir información errónea. Ganando el caso, los detectives continuaron investigándolo durante varios meses, pero finalmente concluyeron que no había evidencia concreta que lo vinculara con estos crímenes. Algunos detectives creen que no representaba una amenaza para los niños, y que su comportamiento peculiar podría no haber estado relacionado con estos casos. En consecuencia, la policía redirigió su atención hacia otros sospechosos potenciales. Una nueva pista sustancial no surgió hasta diciembre de 1992, 4 años después de la desaparición de Michaela. Un recluso de Indiana que cumplía condena por robo se comunicó con la policía alegando conocer la identidad del secuestrador de la niña. Declaró que había ayudado a enterrar su cuerpo en el mismo parque donde se habían descubierto rastros. Inicialmente, los investigadores mostraron poco interés en esta pista, pero el recluso escribió una carta a un prominente periódico de San Francisco. Cuando su historia se hizo pública, la policía enfrentó duras críticas y, bajo presión pública, decidieron entrevistar al recluso. Él prometió no solo localizar el lugar de entierro de Michaela, sino también guiarlos directamente al asesino. Fue transferido a California y junto a la policía se embarcó en una misión de búsqueda. Según él, el cuerpo había sido enterrado en un campo de gladiolos y los oficiales enfocaron todos sus esfuerzos en esa área. La búsqueda continuó durante 8 horas, hasta que el recluso repentinamente admitió que simplemente inventó la historia. Explicó que había querido brindar algo de consuelo a la familia de Michaela y ayudarlos a seguir adelante.
En cambio, los familiares de Michaela y la policía estaban furiosos por esta declaración falsa. El recluso fue sentenciado a 6 años y medio adicionales de prisión, casi duplicando su sentencia total. Además, se le ordenó pagar a la familia de Michaela una compensación de $6.000 en agosto de 2000. Surgió un nuevo sospechoso en el caso. La policía arrestó a un hombre llamado Curtis Anderson, sospechando de él de un asesinato, que ocurrió un año antes en Balo, que involucraba a una niña de 7 años, confesó el crimen y fue a prisión, pero los detectives tenían sospechas de que podría haber sido responsable de otros crímenes similares. Durante 7 años no había evidencia concreta para apoyar esta teoría, hasta que Curtis contactó al FBI, tenía mala salud y quería confesar crímenes adicionales. Antes de su muerte, según su confesión, había matado a 13 niñas y mujeres más, incluyendo a Amber de 7 años, que había desaparecido 6 meses antes que Michaela. Proporcionó detalles específicos que hicieron que los investigadores consideraran seriamente su participación. Sin embargo, probar su culpabilidad siguió siendo un desafío, porque no había evidencia física, y no pudieron localizar los cuerpos de las víctimas. Hablando del caso de Michaela, Curtis negó cualquier participación, a pesar de la similitud de su auto con la descripción de Katrina. Los agentes del FBI planearon continuar interrogándolo, pero Curtis falleció en 2012. Otro sospechoso potencial se presentó. Un recluso contactó a la policía alegando que su socia Lauren Herzog tenía un parecido sorprendente con el retrato compuesto del sospechoso del caso. Michaela. Los detectives estaban intrigados, porque Lauren y su socia habían sido condenados por asesinatos que cometieron juntos. Eran sospechosos de matar a 19 personas, pero los investigadores solo pudieron probar algunos de esos crímenes. Un mes antes, su socio se acercó a la policía. Lauren se había quitado la vida en prisión. Sin embargo, la policía decidió investigar su posible participación. Una foto de Lauren, en sus años de juventud, se parecía al retrato compuesto, pero los detectives necesitaban más pruebas. Eligieron excavar un pozo donde Lauren y su socio se habían deshecho de los cuerpos de sus víctimas. Encontraron miles de fragmentos de huesos que, luego, fueron examinados por expertos médicos. Después de un análisis exhaustivo, se determinó que los huesos pertenecían a 5 chicas diferentes, pero ninguno de ellos coincidía con el ADN de Michaela. A pesar de examinar varios pozos, la policía no pudo encontrar ninguna evidencia que vincule Lauren en el caso. En 2018, hubo un avance significativo. En el caso, un hombre llamado David Mesh fue acusado de los asesinatos de 2 mujeres en 1986, cerca de la ciudad de Michaela. El avance clave aquí fue el análisis de ADN moderno. En ese entonces, no podían analizar el material biológico encontrado debajo de las uñas de la víctima, pero con los avances en la tecnología, vincularon a David con estos crímenes. David ya estaba en prisión por matar a su novia de 39 años. En 1989, los detectives decidieron investigar su posible participación en el caso de Michaela y encontraron algunas conexiones intrigantes. Descubrieron que David estaba en la misma área cuando Michaela fue secuestrada. También coincidía con la descripción de Katrina y tenía un auto similar, ya que las huellas dactilares de David ya estaban registradas. Los expertos reevaluaron la huella dactilar parcial encontrada en el scooter de Michaela. Gracias a la tecnología moderna, hicieron un avance significativo. La huella dactilar en el scooter coincidía perfectamente con la de David. En 2020, David fue acusado del asesinato de Michaela, ya que la esperanza de que estuviera viva se había desvanecido. Él negó su participación y el caso fue a juicio a principios de... Se llevaron a cabo audiencias preliminares en 2023 y el juez dictaminó que había suficiente evidencia para proceder con el juicio. El abogado de David intentó impugnar la evidencia, argumentando que la huella dactilar del scooter no necesariamente vinculaba a su cliente con el asesinato. Sin embargo, en esta situación específica, parecía una afirmación dudosa, ya que era evidente que el secuestrador dejó deliberadamente al scooter junto a la puerta trasera de su auto para apoderarse de la niña cuando se acercó. La defensa también intentó impugnar los cargos de asesinato, ya que el cuerpo de Michaela nunca fue encontrado, lo que sugiere que no hay pruebas de su muerte. Sin embargo, este argumento no era válido en los tiempos modernos, ya que numerosos casos han resultado en condenas sin la recuperación de los cuerpos de las víctimas. Dada la evidencia sustancial, además, David tenía antecedentes de delitos violentos a lo largo de su vida. A los 16 años, irrumpió en una casa y agredió a una mujer a punta de cuchillo. Después de cumplir un año de prisión, fue liberado anticipadamente y pronto intentó otro asalto a una mujer diferente después de otros 2 años en prisión. Fue liberado nuevamente en mayo de 1988, 7 meses antes del secuestro de Michaela. David fue arrestado por un robo en una tienda.
fue sentenciado a 1 año de prisión, pero fue liberado un mes antes de la desaparición de Michaela. El padre de Michaela viajó desde otro estado para asistir a la conferencia de prensa que anunciaba el arresto del secuestrador de su hija. Desafortunadamente la madre de Michaela, que había esperado encontrar a su hija con vida, todos esos años no pudo asistir, ya que estaba luchando contra el cáncer. Poco después de la noticia del arresto, falleció, agradeciendo a los investigadores por descubrir la verdad. Antes del final de su vida, la policía se comprometió a continuar buscando los restos de Michaela y ofreció una recompensa de $10,000 por cualquier información valiosa. El juicio de David Mitch está programado para comenzar pronto e involucrará 3 casos: el de Michaela y los 2 casos en los que se encontró su ADN debajo de las uñas de la víctima. Inicialmente la fiscalía solicitó la pena de muerte, pero el fiscal de distrito cambió, y el nuevo tomó la decisión de no perseguirla. Si David es declarado culpable de los 3 asesinatos, no recibirá cadena perpetua, solo varias décadas de prisión. Esta decisión causó indignación entre las familias de las víctimas y despertó la atención de los medios, con el abogado de David siendo el único partidario de este cambio. Sin embargo, David ya tiene 62 años y no hay muchas posibilidades de que viva para ver el final, incluso de esta sentencia reducida. Vale la pena señalar que el sistema correccional que lo liberó repetidamente de prisión, a pesar de su historial de delitos, sin saberlo, le permitió cometer el asesinato de Maya. Si no hubiera sido liberado solo un mes antes del incidente, la niña todavía podría estar viva hoy. Muy bien, chicos, gracias por ver. Si disfrutaste mi video, comparte tus pensamientos sobre esta historia y no olvides darle me gusta y suscribirte al canal. Tu apoyo significa mucho para mí. Gracias.